Queridos amigos, qué bueno verles. Dios les bendiga. Qué bueno estar aquí en nuestra clase número 24. Bienvenidos a nuestra clase. Hoy vamos a estar hablando acerca de redescubriendo al Pablo judío. Muy bien, hay varios compañeros que están ya aceptando la conferencia, otros están en el proceso. Y yo quiero, que esperemos estos unos 30 segundos, un minuto, para que todos puedan integrarse. Mientras otros se integran, señores, a saludar, a ver si esto está funcionando correctamente en nuestras vías de comunicación, como lo hacemos siempre. Por lo menos díganos algo y así podemos saber de que ustedes están recibiendo una buena señal. Laura. Hola, Laura. Hola, Laura. No te puedo escuchar, Laura. A ver si tengo aquí. Revisa tu micrófono, Laura. ¿Hay algún problema allí? ¿Alguien más? Karina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Ángel. ¿Ustedes todos bien? Espero que tengan una buena semana. Muy contenta de volver a verlos a todos, en especial a ti, nuestro querido maestro. Gracias, Karina, gracias. Siempre es un placer verte en la clase. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más, señores? Necesitamos confirmar. Uno más, por lo menos. Uno más, y ese es María Teresa. ¿Cómo estás? Estoy bien, Ángel. Muy buenas tardes. Te saludo, te escucho muy bien. Gracias. Muy bien, señores, entonces vamos adelante. Creo que Laura, he tenido un problema. Tú tienes un problema con tu micrófono, me parece. Ojalá que sea eso. Déjame saber. A veces el micrófono puede estar inactivo o algo así, porque no te puedo escuchar. Y eso hay que resolverlo, porque su opinión es muy importante. A ver, si no tienes idea de qué te pasa, déjame saber para luego contactarte con la gente de soporte técnico que te puedan ayudar en eso. Un poquito. Muy bien, señores. María Teresa, por favor, clique en la mano para que se vaya. Ok. A ver. Ok. Gracias, Laura. Ya vi tu mensaje. Muy bien, mi gente. Hoy vamos a hablar acerca de Pablo. Y decidimos titular la lección de hoy Redescubriendo al Pablo judío. ¿Por qué hay que redescubrir a un Pablo judío? ¿Hay alguna duda de que Pablo fuera un judío? ¿Cuál es la situación que hay aquí con Pablo? Yo voy a comenzar con una pregunta, y me gustaría escuchar respuestas. Más de una. Para usted, una pregunta muy simple. ¿Quién es Pablo? ¿O quién fue Pablo? Si yo le preguntara, si usted tiene que responder eso. ¿Qué usted sabe de Pablo? Kelvin. Pablo fue un judío que vivió en la ciudad de Tarso, allá, producto de que no sé, pero para mí sí tiene raíces judías. ¿Es cuanto? Sí. Muy bien. ¿Solo eso, Kelvin? Que vivió en Tarso, judío, dijiste, y con raíces judías, obviamente. Es judío, entonces debe tener sus raíces allí. Rodrigo. Hola, Rodrigo. Buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes. Para mí, Pablo es un principal de los apóstoles de Jesucristo, con una trayectoria importante dentro del pueblo judío, siendo fariseo, de la tribu de Benjamín, con muchos atributos. Sí. Que podrían haber sido muy valiosos, y son valiosos, pero él lo estimó, comparado con el verdadero conocimiento del Señor,
No es que eso sea basura, pero la traducción dice basura comparado con lo que él llegó a conocer y a compartirnos del Señor, y es tanto que la mitad del Nuevo Testamento prácticamente la escribió él, porque es un apóstol. 3/4 partes la escribió Pablo. Muy bien, gracias Rodrigo por tu opinión. Coincide tu opinión con Laura, que escribe en el chat diciendo es judío Pablo porque él era un fariseo. O sea, añade también la idea de que Pablo no solo era judío, sino que era también fariseo. Muy bien, ¿qué pasó con Pablo cuando él comienza a seguir al Mesías? Cuando él reconoce que Yeshua es el Mesías y él lo va a seguir. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué pasó allí? ¿Qué diferencia hay entre el Pablo antes de ese día que caminó hacia Damasco, que tuvo una visión, que tuvo un encuentro con el Mesías, con Jesús, y el Pablo que vivió después de eso? ¿Cuál es la diferencia, Karina? Habiendo sabido la Torá completamente de memoria, vuelve a tomar 3 años para reestudiarla, para poder predicar del Mesías. Es como que no hubiese sabido nada, porque se toma 3 años más para poder empezar a ir a trabajar. Y después, todo aquello de lo cual él se enorgullecía, ¿no? Como habíamos dicho, es como que lo deja a un lado para enorgullecerse de lo que realmente nos tenemos que enorgullecer todos, ¿no? De ser hijos de Dios, aunque él se hace llamar adoptivo, porque es el último, ¿no? Como que es el último que se adopta en esta situación. Ya. Muy bien. Gracias, Karina. Kelvin, a ver, te escucho, Kelvin. Sí, shalom de nuevo. Yo veo un Pablo que vive su Torah, que vive su ley, y que el celo por guardar todas esas enseñanzas que ha recibido de los maestros lo impulsa a tomar una acción referente al cristianismo. Y ese celo es tan fuerte que él se ve en la necesidad de erradicar aquello que él pensaba en un principio que iba en contra de todas las leyes o de toda la Torah que él hubiese aprendido. Muy y bien. se choca con Jesucristo, que ahí veo como que se le quita un velo y es como enseñado nuevamente que no eran contrarias una cosa con la otra, sino que tenían cierta afinidad. Y veo un Pablo que, lejos, por ejemplo, de tener una mente cerrada en cuanto a la Torá, en cuanto a su costumbre, veo un Pablo que abre la mente a un mundo, a un campo más amplio, teológicamente hablando, y comprende nuevas cosas. Y entonces empieza a vivir bajo una teología un poco más abierta. ¿Bien? Es lo que entiendo. Gracias, gracias. Wow. Ustedes están bien, conocen bien esto. ¿Por qué yo hice esta pregunta? Yo quería, todavía tengo otras preguntas, pero tenemos que avanzar en la clase. Me interesa muchísimo lo que ustedes piensan, me impresiona como ustedes piensan también. Porque hoy yo voy a presentar 3 tipos de Pablos. Pero hay 2 Pablos que han sido propagados de una forma muy fuerte dentro de lo que nosotros conocemos como el cristianismo. ¿Qué pasó con Pablo y Yeshua o Jesús? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese encuentro? Eso es básico entenderlo. Pero hoy yo quiero retarlos a ustedes a pensar a la altura de la preparación que ustedes tienen ya. Estamos a la altura de la clase 24 y ustedes son especialistas en esto. A la altura del contexto en que Pablo vivió. Y los voy a retar antes de comenzar con los detalles de la clase, con algunas preguntas. Primero, estas no para ser respondidas, sino para ser pensadas. Primero,
¿Pudo Pablo o Saulo convertirse? Oiga la palabra que estoy usando. Convertirse a el cristianismo antes de que existiera tal cosa llamada cristianismo. ¿Cómo era visto Jesús entre los judíos en el momento que Pablo acepta seguir a Jesús? ¿Era visto como el fundador de una nueva religión? ¿O era visto como un judío que proponía una visión diferente a la ortodoxia judía? Si Jesús era visto de ese punto de vista, ¿podríamos hablar de una conversión paulina? Conversión en el sentido de que tú sales de algo para entrar a otra cosa. Tú convertir es cambiar de camino. ¿Dejó Pablo de ser judío para ser cristiano? ¿Cómo podemos nosotros conciliar los conceptos de un Pablo que cree en el Mesías y sigue siendo un judío? Son preguntas interesantes. Y hay 3 puntos de vista que yo quiero ver con ustedes hoy. ¿Debe ser Pablo visto como un cristiano y como un judío, o como lo uno o lo otro? ¿Qué pasó cuando Pablo recibió la revelación en el camino a Damasco? ¿Se convirtió Saulo o Pablo o Saúl? ¿Se convirtió él al cristianismo? Pablo es visto primero como un cristiano y como un judío. Miren, Pablo, uno de ustedes mencionó que Pablo era un judío que creció, que vivió en una ciudad llamada Tarso. Tarso quedaba muy lejos de Israel, muy lejos. Si Pablo hubiese nacido en este tiempo, fuera un turco, porque eso está en Turquía, el área de donde él nació, en Tarso, en Cilicia, en la provincia de Cilicia. Una provincia romana, pero nace en un hogar, lo cual era muy común, judío, y él mismo, Pablo dice, yo fui circuncidado en el 8º día. ¿Saben por qué Pablo dijo eso? Pablo no dice, yo fui circuncidado, porque eso es todo lo que te dice que tú eres un judío. La circuncisión era una señal única de los judíos. Pablo pudo haber dicho, yo soy circuncidado. No, él dijo, yo fui circuncidado al 8º día. ¿Por qué él hizo esa especificación? Porque solo un niño, óigalo bien, que nació siendo judío, o sea que sus padres son judíos, es circuncidado el 8º día de acuerdo a la Torá. Habían muchos circuncidados, pero estos circuncidados podían ser circuncidados como Timoteo, después que era un joven. Cuando Pablo dice, yo fui circuncidado el 8º día, que lo dice en una de sus cartas, Pablo está diciendo, yo no soy cualquier judío, yo soy un judío de sangre, tradición. Él dice, en cuanto a la ley, yo soy un fariseo. Celoso de la ley. Cuando tú lees la definición de Pablo, te das cuenta de que él nunca por su mente le pasó a decir, yo fui judío, ahora soy cristiano. Aunque en ese mismo texto, cuando él da sus descripciones, él dice, sin embargo, todo lo que era precioso para mí, ahora lo considero estiércol, claramente se dice, basura de la más baja. Pero él no está diciendo que él está considerando el judaísmo como eso. No, porque él todavía se considera eso.
sino que lo que él se enorgullecía de ser, lo que eso significaba para él, es simplemente una basura ahora. Porque él tuvo un nuevo concepto de vida. Un nuevo concepto de vida. Ese nuevo concepto de vida no se puede confundir con una nueva religión, porque no existían tales diferencias en ese momento. Primero, el judaísmo no era una religión. No lo era. El judaísmo es una nacionalidad que está plasmada, está bañada, está permeada por conceptos religiosos claros. Por eso, cuando un prosélito decidía convertirse al judaísmo, o sea, alguien que no es del pueblo judío decide hacerse judío, ese prosélito se le hacía como una nacionalidad judía. Se le daba también la nacionalidad. ¿Por qué? Porque en el momento que el prosélito era circuncidado, se entendía que el prosélito entraba al pacto. Y entrar al pacto, que fue lo que Pablo discutió, porque era un judío que tenía una idea diferente del pacto. Entrar al pacto significaba, para el judío tradicional, entrar al pueblo de Israel, ser parte de los hijos de Israel. Lo que Pablo cree también, pero el proceso de cómo yo me hago hijo de Israel fue diferente cuando Pablo se encontró con Yeshua. O sea, él tiene una reforma interna dentro del judaísmo. Porque tú decir Pablo dejó de ser judío significa Pablo se sacó sus genes, Pablo rindió su nacionalidad y eso era imposible. Totalmente imposible. Lo cual Pablo nunca pudo haber hecho. No porque él no quisiese, él no lo quería, pero no era un asunto de querer o de voluntad, era un asunto de imposibilidad porque no existía. Tampoco existía tal cosa llamada cristianismo. No existía. Ni Pablo ni ninguno de los apóstoles. Ni Jesús mismo lo hizo. Así que hay que comenzar a pensar en esa dirección. Tradicionalmente se ha hablado de un Pablo cristiano. Mucha gente cree que Pablo era un apóstol cristiano. Dicen, ¿qué más podría ser? Él nació como judío, por supuesto, pero como tal fue un enemigo de los primeros cristianos y Pablo entonces persiguió a la iglesia cristiana. Esta es la teoría que dicen. Porque los judíos odiaban a Jesús y esta era la política oficial del judaísmo. Por ende, Pablo perseguía a los cristianos con esos conceptos. Sin embargo, luego él milagrosamente se convierte al cristianismo, del judaísmo, luego entonces es bautizado y el nombre judío de él, que era Saúl o Saúl, entonces se dio a conocer a través del Mesías como Pablo posteriormente. Pablo se dio cuenta de que guardar la Torá, según esta teoría, y las restricciones alimentarias judías, así como otros distintivos de la identidad judía, como la circuncisión, ya no eran importantes en Cristo. Y escribió y enseñó al respecto a sus discípulos. Cuando él acepta a Jesús, él se convirtió en el más grande misionero que la iglesia cristiana ha tenido, lo cual dentro de todos los errores de esta teoría, eso es verdad. Él creía que estableciendo iglesias que adoraban al Dios de Israel, pero trayendo el reino de Dios a la tierra con una manera nueva, mejor, sin ley, centrado en la gracia, como Jesús predicó, ese era el camino. Ese es el Pablo que a mí me enseñaron en los seminarios donde estudié teología. Ese es el Pablo que yo leo en los libros que se escriben sobre él, generalmente.
Hay otro Pablo, que es el Pablo judío cristiano. ¿Qué dicen? Bueno, Pablo era un apóstol. Era cristiano, pero tenía una herencia judía. Aunque su ascendencia judía era muy importante para él, su enfoque final y su identidad fue como un cristiano. Él se encontró con Jesucristo mismo y con el nuevo pacto que era la iglesia. La iglesia se convirtió en el nuevo pacto. Pablo continuó observando algunos rituales y costumbres judías con un propósito antropológico, misionero, social, y él no quería aislar a los judíos, sino ayudarle a convertirse al cristianismo como él se había convertido. Ese es el Pablo judío cristiano. Sin embargo, también ellos dicen que la polémica de Pablo con el judaísmo era limitada. Se trataban temas como alimentos, puros e impuros, el Shabbat, la circuncisión y otros asuntos, y eligió centrarse en Cristo, en Jesús como el Mesías, y así presentó al cristianismo como el cumplimiento del judaísmo, como una mejor continuidad de la fe en el Dios de Abraham. Pablo, que era apóstol de los gentiles y su misión era establecer la iglesia, aquí esto está mal escrito, debe ser con una X, mixtas, entre los gentiles y judíos, y que avanzase hacia la idea de un nuevo hombre, o sea, una humanidad redimida. El otro concepto, que es el tercer Pablo, es el Pablo judío. Pablo fue un seguidor judío de Jesús como Mesías de Israel. Él no cambió su nombre de Saulo para convertirse en Pablo. Ambos nombres eran usados desde el principio, pero él utilizaba el nombre griego de Pablo mientras viajaba en un ambiente pagano. Todos los que seguían a Cristo fueron considerados por Pablo como familia, pero su propia nación fue su principal identidad comunitaria, nacional y étnica. Como judío, Pablo no se convirtió al cristianismo porque no existía el cristianismo en ese momento. No entró en polémicas con el judaísmo, ya que no había judaísmo monolítico. Eso lo hemos visto muchas veces. Pablo entiende a Jesús en el contexto de Israel, no fuera de Israel, no creando un nuevo Israel. Pablo, como el judío típico de su tiempo, entiende a Jesús como el Mesías escatológico que está esperando el pueblo. Y lo entiende desde el punto de vista escatológico. Más adelante yo lo voy a ampliar. Su bautismo en Damasco fue un rito judío de arrepentimiento y purificación. Las formas de vidas ancestrales es la más probable que Pablo vio en su comportamiento. Ideas como religión, fe, carentes de una conexión ancestral, eran desconocidos para él. Y basta con leer sus escritos. Pablo no rompe con sus ancestros ni con las ideas ancestrales, étnicas. Israel tiene sentido por sus conexiones con las promesas que Dios le hizo a los patriarcas. Y Pablo desarrolla eso como ningún otro en el Nuevo Testamento. De modo que Pablo practicaba ritos judíos, observaba las costumbres judías. Era un judío temeroso de Dios, expresando confianza en la sabiduría de la Torá, la demostración de la fidelidad en el pacto ancestral. Perteneciente al judío del segundo templo, Pablo tenía una forma apocalíptica, escatológica. Él pensaba que el mensaje del Cristo tenía que transformar el mundo entero. Ustedes saben qué es lo que los judíos esperaban de un Mesías. El Mesías judío es un concepto amplio porque depende de qué área del judaísmo yo me refiera. Pero en sentido general hay algo común que tienen todos los Mesías judíos. O sea, el Mesías que esperaban los esenios, el que esperaban los fariseos, el que esperaban los saduceos. Hay algo en común.
Y es que Israel se iba a convertir no solo en el centro del reino del mesiánico, sino que Israel iba a aperturar sus puertas al mundo. Y el mundo iba a conocer al Señor a través de Israel. El problema es que ellos entendían que era a través del poder que Dios le iba a dar políticamente a Israel y que lo iba a colocar en la cabeza, en la cima económica, en la cima política del mundo. Así pensaban todos los que vivían en el tiempo de Jesús y Pablo. Esperaban ese Mesías, no para apartar a Israel del mundo, sino para incluir al mundo en Israel. Y eso está claro en las promesas del nuevo pacto. Esas promesas de un pacto que se va a hacer con todo. Y en las profecías mesiánicas de Jeremías habla de Israel siendo, a través del Mesías, la luz de los gentiles. Pablo creía eso. El problema es que hay un grupo también en el tiempo de Pablo que entiende que esa inclusión del mundo en Israel tenía que pasar por un proceso bien complejo. Y esa persona tenía que demostrar una observancia estricta en la Torá, y a través de esas observancia en la Torá, en algún momento podía ser parte del pacto. Y Pablo le invirtió los papeles. Y Pablo dijo, jamás, ese no es el camino a ser parte del nuevo Israel. ¿Por qué? Porque en las promesas de Abraham dice que a través de la simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y la simiente, dice Pablo en Gálatas, es el Cristo, es el Mesías, refiriéndose a Jesús. Entonces él dice, es solo teniendo fe en él. Cuando tú crees en él como el Mesías, tú eres parte del pacto. No, decían los demás. Tú tienes que obedecer para ser parte del pacto. Entonces Pablo dice, no, que la salvación no es por las obras. Ser parte del pacto, ser parte del pueblo de Dios, ser aceptado por Dios, no es a través de ese camino. No es que las obras no sirven. No. Lo que Pablo descalifica las obras como el medio para entrar al pacto. Que según Pablo es solo la fe. La fe, porque Dios imputa gracia sobre sus hijos. No necesitan demostrar nada. Por gracia Dios nos acepta en la salvación y nos hace parte del pacto. Ahora, después que yo soy parte del pacto, Pablo dice, entonces la observancia de la Torá, la obediencia, los conceptos éticos, morales, son vistos. Si no, Pablo no escribe Primera Corintios, Pablo escribe a una iglesia que se está yendo a pique en la desobediencia a la Torá. Entonces él lo llama a la obediencia a la Torá. ¿Por qué? Porque ya ellos son parte del pueblo de Dios. Pero para ser parte, para yo hacerme partícipe de las promesas del pacto, Pablo decía, tú no necesitas circuncidarte, tú no necesitas hacer una cosa o la otra, porque no es por lo que tú haces que te hace parte del pacto, sino por lo que tú crees. Porque hay un concepto que se llama gracia, pero eso no descalifica la obediencia ni las obras de la ley, sino que la descalifica para hacernos partícipes, para hacer el puente. Pero la demostración de que yo soy parte del pacto es a través de la obediencia. Esa es la diferencia de Pablo con los judíos de su tiempo. Mi pregunta es, ¿está Pablo sugiriendo una nueva religión? Jamás. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Está dando una nueva visión del Mesías de Israel.
Para Pablo, cuando los no judíos abrazaron al Dios de Israel, estaban cumpliendo las promesas, estaban cumpliendo las visiones del tiempo del fin, de los profetas antiguos. Él decía que la idea de la gente que se une en Israel a través de la conversión era la forma estándar de inclusión de los no judíos en la vida judía para aquellos días. Pero el pensamiento apocalíptico de Pablo lo llevó a un punto de vista minoritario. Él estaba convencido, como les dije, que los gentiles tenían que alabar a Dios como las naciones, por lo que desalienta la vía de conversión normal y la circuncisión para ver las promesas del tiempo del fin en las naciones, milagrosamente volviéndose a Dios y que lleguen a ser real. Pablo dice, ese no es el camino. O sea, es una discusión interna lo que Pablo está proponiendo, es una revolución dentro de los conceptos judíos. Eso es lo que Pablo está sugiriendo. Basta con leer Romanos 10, 11, 12. Romanos 9, 10, 11. Basta con leer eso para darnos cuenta que Pablo está sugiriendo algo dentro de, no fuera de. Bueno, las circunstancias históricas posteriores hacen que el judaísmo y el cristianismo tomen caminos diferentes. O sea, los que creen en Jesús como el Mesías y los que no lo aceptan toman caminos diferentes. Pues ya eso es otro negocio en este tiempo. Pero en el tiempo de Pablo, así era. Pablo no está sugiriendo una nueva religión. En el libro de Gálatas hay una historia donde Pablo reprende a Pedro. Y él lo llama hipócrita, porque Pedro comía con los gentiles, pero cuando llegaron algunos visitantes de Judea, Pedro deja de comer con ellos. Y el lenguaje de Pablo es muy fuerte, muy enfático al defender la dignidad de los gentiles. Pero conclusiones erróneas se hacen a menudo sobre estas palabras. O sea, ¿sabes lo que la mayoría de la gente dice sobre esto? Que Pablo le sugirió a Pedro que había abandonado la Torá anteriormente y que ahora Pedro estaba retomando la Torá porque veía a la gente de Jerusalén, lo cual crea una idea de caos en la iglesia primitiva o en los primeros seguidores de Jesús. Porque si Pedro abandonó la Torá mientras estaba con Pablo en Antioquía y luego retoma la Torá cuando ve que vienen otros seguidores del Mesías de Jerusalén, entonces quiere decir que había una iglesia en Jerusalén diferente a la de Antioquía, lo cual no es completamente falso, pero tampoco es completamente cierto. Hay aspectos en la iglesia de Jerusalén que eran más fáciles de llevar. La iglesia de Jerusalén era una ramificación, era una interpretación, un grupo más entre los judíos minoritarios, los que tenían ideas diferentes. Las iglesias fuera de Jerusalén, pues, tuvieron una identidad menos judía, eso es cierto. Sin embargo, no significa que ellos abandonasen la Torá. Por ejemplo, miren lo que dice. Aunque esto está en el libro de Gálatas, en la epístola a los Gálatas, déjeme decirle que este incidente que Pablo habla en Gálatas 2 no ocurrió en Galacia, ocurrió en Antioquía. Y Pablo lo cuenta a los Gálatas. Pablo le dijo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Aquí parece que Pablo está sugiriendo que Pedro abandonó la Torá y vivía como un gentil. Porque aquí le dice, tú vives como los gentiles. Sin embargo, en realidad es lo contrario. Pablo no le está diciendo, tú abandonaste la Torá o la hemos abandonado. Pablo dice, en cambio, que los gentiles son pecadores por herencia.
y se puede entender que actúen de la manera en que fueron criados, pero Pedro y Pablo fueron criados como judíos. Por ende, fueron criados con los estándares más altos. Y ellos saben que no deben imitar a los paganos negando la verdad de Dios por motivos políticos. Por ende, Pablo dice que es ridículo hacer que los gentiles sientan la necesidad de ser judíos. Cuando los judíos, como Cefas o Pedro, se comportan pecaminosamente como paganos. Es bien complejo eso que ocurrió allí, pero en realidad Pablo que está diciendo, mira, esas costumbres, porque el problema no tenía que ver con toda la Torá. El problema de Pablo aquí es con la Torá oral. El problema que Pablo tuvo aquí era exactamente el mismo problema que Jesús tuvo con los discípulos, que los fariseos lo acusaron de que se comían el pan sin lavarse las manos. Entonces, cuando Pablo estaba en Antioquía, que estaba entre no judíos, él no hacía las ceremonias judías de lavamiento y de purificación. Uno, por otro lado, los judíos no comían junto con los paganos porque entendían que eso los contaminaba. Entonces imagínense, Pedro está de visita, Pablo era miembro de la iglesia de Antioquía, de ese grupo, Pedro viene de visita, mientras Pedro está allí, ve que Pablo no observa ninguna de estas cosas y él tampoco las observa. Pero cuando viene otra comisión de Jerusalén, Pedro ya no se sienta en la mesa con Pablo y los demás, sino que se aparta y se sienta con los de Jerusalén. Entonces Pablo se molestó. ¿Por qué? Porque en Galacia había un problema. El problema de la iglesia de los Gálatas es que los Gálatas querían parecer judíos para hacerse miembros del cuerpo de Cristo. Y Pablo por eso le dice, ¿quién les enseñó un evangelio diferente al que yo les enseñé? Gálatas insensatos. Por eso les habla de gracia. Por eso les habla de las promesas de Abraham. Por eso él habla en contra de las obras de la ley. Porque no hay que ser como un judío para ser parte del pueblo del Mesías. Pero eso no significa que hay que abandonar tampoco las creencias y las prácticas. Principalmente no las relacionadas a la identidad judía que crearon los ancianos y los maestros y los rabinos, sino las relacionadas a la palabra de Dios, a la Torá. Eso es lo que Pablo está discutiendo allí. Muy bien. ¿Qué pasó en el camino de Damasco? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Hasta aquí es lo que hemos hablado. El tema es medio controversial a veces, pero hay que verlo con madurez, con cuidado. Miguel, no. La mano la vi con... ¿Quién levantó la mano? No veo. Vi una mano y se desapareció. Rodrigo, ¿es de la vez anterior o es de ahora? De ahora. Ahora, ok. Ahora. No, es que un comentario. Me parece que tú dijiste algo muy importante. Que el judaísmo no es una religión, sino una nacionalidad. El cristianismo deberíamos entenderlo así. No es una religión, sino que es una invitación a una nueva ciudadanía que es con el pueblo de Israel, una ciudadanía del reino de Dios. Entonces el cristianismo no es una religión, sino que una nacionalidad también. Somos invitados a ser parte de un reino, del reino de Dios. Eso era mi comentario. Encuentro que es muy importante. Gracias. Lo que dijiste, y eso tiene una interpretación cabal y completa con Cristo. Seguro. Eso. Estoy de acuerdo con lo que dices, Rodrigo.
el cristianismo no es una religión originalmente tampoco. El concepto de los apóstoles y de Jesús no era hacer una religión. No lo era. Por eso Pablo dice, miren, ahora ya no hay judíos, no hay griegos. Él no está hablando de religiones, él está hablando de naciones, sino que ahora todos somos uno, un nuevo cuerpo. ¿Mm? Y habla acerca de la nacionalidad celestial también en Efesios. Eso hace claramente, eso hace claro la idea de Pablo. ¿Qué es la iglesia? Pablo no está sugiriendo el nacimiento de una nueva iglesia tampoco que rompa totalmente con todo lo que hay atrás. Pablo está reinterpretando puramente cristocéntrico, puramente a la luz del Mesías. Todo lo que él entiende que viene nuevo es a través del Mesías. Lo nuevo que trae el Mesías es que todo el mundo puede ser parte de las promesas hechas a los patriarcas. Puede ser parte del pacto, por ende tiene herencia eterna. Que antes era exclusivo de una etnia, porque eran los hijos de Abraham y ellos se enorgullecían de eso. Pero ahora, con la llegada del Mesías, se derrumban las murallas de esa etnia y ahora todo el mundo puede ser incluido, no dentro del judaísmo o dentro de Israel, sino dentro del pueblo de Dios. Es lo que Pablo está sugiriendo. Pero eso no derrumba las creencias judías, ni las anula, ni las borra. No lo hace. Ese concepto surge cuando el cristianismo se ve como una competencia del judaísmo y ahora son dos religiones que chocan porque se convirtieron en religiones. Pero eso no es lo que Pablo definió. Eso no era lo que creían los apóstoles, jamás. Porque todos eran judíos. Murieron siendo así. Respetaron sus costumbres hacia el final, hasta el final. Y así fueron. La revelación de Pablo en el camino de Damasco, bueno, ¿qué pasó allí, en ese camino? Esto es una foto moderna, pero yo me imagino que así veía Pablo estas montañas que no han cambiado en 2 milenios, ¿verdad? Llena de nieve. Es hermoso ese camino entre Damasco y el área de Israel, en Hermón. Tal vez así Pablo iba caminando y de repente sucedió, según Hechos 9, 3 al 6, y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su alrededor una luz del cielo, y al caer en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Y él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y ve a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué pasó allí? Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyeron la voz, sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, él no veía nada, y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco, y estuvo allí 3 días sin ver. Y en esos días él no comió ni bebió. Se quedó ciego hasta que vino a Hananías y le dio sanidad. Oró por él, Pablo vio y Pablo fue bautizado. Hananías no quería ir. Hananías le dijo: no, este hombre ha hecho mucho mal en el área de Jerusalén contra tu pueblo, contra los santos. Él tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, y que él es un instrumento escogido para mí, y él va a llevar mi nombre a los gentiles, y va a llevarlo al frente de los reyes y también de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mí. ¿Qué pasó
allí. Se convirtió Pablo. Lo curioso es que Lucas en la narrativa hasta allí lo llamó Saulo y de allí en adelante lo llamó Pablo. Entonces la gente dice, si se le cambió el nombre, se le cambió el carácter, por ende, él se convirtió. Yo quiero decir que sí es verdad, a Pablo le cambió significativamente su cosmovisión, no solo su carácter, cambió. También cambió su visión, cambió su concepto teológico, cambió su idea mesiánica. Todo eso cambió, pero no su nacionalidad, no su respeto hacia la Torá. Eso nunca cambió. Por ende, no se puede hablar de una conversión. En ese momento es imposible hablar de conversión, no existía tal cosa. Sin embargo, Pablo dice también en Gálatas 1, del 13 al 14, que cuando él tenía su antigua manera de vivir en el judaísmo, del cual desmedidamente él perseguía a la eclesía o a la iglesia de Dios, y él aventajaba a muchos judíos. Cuando él dice mi antigua manera de vivir en el judaísmo, en lugar de implicar de que ahora él no vivía en el judaísmo, es todo lo contrario. Está diciendo, yo tengo una antigua manera y una nueva manera en el judaísmo. En el judaísmo. Y también la palabra eclesía aquí se traduce como iglesia, pero iglesia en ese tiempo no era un concepto como el que nosotros conocemos hoy. Las tradiciones del castellano tienden a usar términos modernos, pero que son impropios, que no solo suavizan el texto, sino que también causan confusión. Por ejemplo, cuando Pablo habla acerca de judaísmos, que por lo general se traduce como judaísmo, pero se debería decir algo como judeidad o las formas ancestrales judías. Cuando Pablo dice mi antigua manera de vivir en la judeidad, o sea, en mis conceptos ancestrales que cambiaron. Eso cambió en Pablo, claro que sí cambió, porque él comenzó a ver el mesianismo de otro punto de vista. Él comenzó a ver el mesianismo desde el punto de vista cristológico, desde el punto de vista de Jesús. Así que hay que tener cuidado cuando leemos ese texto de Gálatas 1. Me gusta mucho lo que dice el profesor Gabriel Bocaccini de la Universidad de Michigan. Él dice, la conversión como una experiencia de abandono radical de la identidad religiosa y étnica era conocido en la antigüedad, pero no fue la experiencia de Pablo. Pablo no abandonó el judaísmo, pero él amplifica su idea de judaísmo. O sea, él va de una idea de judaísmo a otra idea del judaísmo. Si Pablo deja el judaísmo, entonces, ¿en qué está basado todo el concepto mesiánico? ¿En Israel? ¿En el judaísmo? ¿Por qué Pablo sigue anclado en Abraham, en los patriarcas? ¿Por qué Pablo cita a los salmos? ¿Por qué Pablo cita a los profetas de Israel? ¿Por qué? Pablo no abandonó eso. Pablo amplificó su mentalidad, su forma de ver las cosas. Un momentito. La profesora Paula Fredrickson, ella dice, la palabra conversión es una elección terrible y pobre en conceptos, por dos razones. Primero, la palabra conversión oscurece el fuerte vínculo nativo de la antigüedad entre etnicidad y culto. O sea, tú no separas religión de etnia en la antigüedad. No, eso es imposible. Si Pablo decidía no ser judío, al mismo tiempo decidía no creer más en Israel, no creer más en el Dios de Israel. Y eso ustedes saben que no es así. Los pueblos antiguos hablaban en términos de asumir nuevas costumbres ancestrales,
y o abandonar costumbres ancestrales nativas. Conversión también, por otro lado, implica y presupone dos elecciones claramente definidas. O sea, es dejar un Dios y elegir por otro Dios. Así se entendía la conversión en el tiempo de Pablo. La afiliación de Pablo en el movimiento de Jesús lo lleva de una clase de judaísmo a otra. No hay cristiandad para ese tiempo, para que él se convierta. Él reformuló su concepto de pueblo de Dios, pero él no abandonó sus creencias, pero lo reformuló. Ahora lo entendió a la luz de la bendición de Jesús y que no es un rey que se sienta en un castillo aquí en la tierra, sino que tiene conceptos espirituales mucho más profundos y más complejos. En resumen, mis amigos, que uno vea a Pablo como un cristiano, judío cristiano, simplemente como un judío seguidor de Jesús, depende en gran medida de la perspectiva teológica que le fue enseñada. Una cosa está muy clara: la experiencia en el camino de Damasco no fue una conversión, sino una revelación del Mesías y un momento de llamado reorientación en la vida de Pablo. Saúl de Tarso entiende que el momento crucial de su vida, como un llamado, una comisión del Señor, Dios de Israel, y no como una conversión a otra religión. Su punto de vista no convencional sobre los gentiles tenían que ver con esta revelación, pero estaba dentro de los parámetros del judaísmo de su época todavía. No se salió de esos parámetros. La perspectiva que muestra Pablo como un judío apocalíptico, cuyo judaísmo se centró en el Mesías, que ya había llegado, parece ser el modo más apropiado de explicar las cartas de Pablo y sus descripciones en Hechos de los Apóstoles. Por ende, esto parece una herejía, pero es así. Pablo no era cristiano. No había cristianismo en el tiempo de Pablo. Pablo creía en el Cristo. Pablo creía en Jesús. Pero no había un cristianismo propiamente como nosotros los conocemos hoy, sino un grupo de judíos que tenían un punto de vista minoritario sobre su maestro y decían que este maestro era el Mesías. Pablo era un observante de la Torá, un judío piadoso. Todo lo que escribió a las naciones del mundo fue en el fin de defender la Torá de Moisés, como el anhelo de ver la palabra de los profetas cumplidas. Muy bien, hasta aquí mi clase. José Luis, vi tu mano levantada, hermano. ¿Qué tienes que decir? Hola, José Luis Ormeño. Vi tu mano que se desapareció, José Luis. ¿Tienes algo que decir, hermano? Bueno, si no hay nada que decir, señores, gracias por su atención hoy. Isaac, hola. Hola, Isaac. Shalom, Ángel, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Pues solamente un comentario realmente, digo también con respecto a mi duda pasada, no sé si habrás podido consultar algo por ahí, pero bueno, viendo esta clase realmente la perspectiva de Pablo, y ahora que en la actualidad se ha mostrado, como tú decías en algunas clases, una efervescencia por estos temas, judaísmo, cristianismo, etcétera. Digo, y es un reto muy importante, ¿no? Tanto para la iglesia cristiana como para el judaísmo de hoy en día, porque si vemos los hechos tal cual, pues se nos están mostrando, realmente el cristianismo tendría que reconocer una verdad, ¿no? Que como tal, pues no fue ni siquiera la intención de ningún apóstol, ni siquiera de Pablo, el alejarnos a los que no éramos judíos de la relación, ¿no? Entre unos y otros. Pero también el judaísmo a lo mejor tendría que pues reconocer estos hechos como para admitir
que las personas que actualmente tal vez queremos agregarnos, ¿no?, al Dios de Israel a través de la interpretación de Pablo a través del Mesías, pues bueno, es un camino válido tal vez, o bueno, no sé si válido para ellos o no, pero pues ha resultado muy efectivo en estos 2000 y tantos años para acercarnos a mucha gente al Dios de Israel, ¿no? Así Y, es. y bueno, nada más preguntar si, de nuevo vuelvo con mi pregunta porque no he salido de la duda acerca de Colosenses 2. Entonces, bueno, mi pregunta, más bien mi duda se ha mostrado un poquito más grande ahora porque si Pablo no dejó de ser judío y él de alguna manera seguía practicando Torah, eh, y bueno, retomando tal vez algún pasaje de Hechos 15 en cuestión de de cómo ellos presentaron el mensaje a los gentiles, en el sentido de que de entrada, pues no tendríamos que nosotros convertirnos al judaísmo a través de la circuncisión o a través de molestarnos en cumplir toda la Torah. Pero pues ahí hay un Ujú. versículo muy importante en donde decía que, donde dice que pues los gentiles iban a escuchar Torah cada sábado, ¿no? Cada sábado dice ahí, Sí. Moisés tiene quien lo enseñe en cada sinagoga. Entonces, de alguna manera los gentiles eran invitados a celebrar Shabbat o invitados a estas fiestas, retomando la pregunta que te hacía yo la clase pasada. Ya, gracias. Lo primero es que en Colosenses 2 Pablo no está hablando haciendo una prohibición con relación a las fiestas y a los Shabbats. Pablo no está haciendo eso. Pablo está hablando más bien acerca de los juicios y los comentarios con relación a eso. Pablo está hablando de también el hecho de que se tomaba la observancia de las fiestas, porque no solo está hablando del séptimo día, está hablando de Shabbat en forma general, porque fíjense, habla de novilunios, de lunas nuevas, de los meses, de cómo se contaban. Ese es el sistema de contabilidad, el sistema como se contabiliza, no, el sistema como se contaban los meses y los años y las estaciones y las fiestas judías. Pablo está diciendo que eso no puede ser un medio para yo ser parte de el pueblo de Dios. Es lo que Pablo está diciendo eso. Estaban ellos invitados a observar eso. Fíjense que no solo invitados, sino que habían dos tipos de gentiles que se acercaban al judaísmo. Estaban los prosélitos, que eran conversos, estaban en el proceso de conversión o eran conversos puramente. Estos se circuncidaban, estos negaban su nacionalidad y se hacían judíos puramente. Y estaban los temerosos de Dios, que no se circuncidaban, que no negaban su nacionalidad, sino más bien que ellos trataban de obedecer y observar hasta donde le fuera posible. Dice que la Biblia que cuando Pablo pasó a Macedonia, en Hechos de los Apóstoles, cuando él fue a Filipo, él encontró un grupo de mujeres que se reunían alrededor de el río a orar cada sábado. Porque si eran temerosos de Dios, eran porque ellos trataban de observar las cosas judías. O sea, sí estaban incluidos. No implicaba que entrar al pacto no implicaba renunciar a la Torá. Entrar al pacto significaba tener fe en el Mesías, según Pablo, y después que yo entro al pacto, yo me mantengo en el pacto por la obediencia a la Torá. Ahora, Pablo reformula algunos aspectos de la Torá que ahora, según él, no son necesarios porque se cumplen en el Mesías. Pero esos aspectos de la Torá que se cumplen tienen que ver con los sacrificios, tenía que ver con aspectos litúrgicos del templo, tenían que ver con la circuncisión, que era una marca necesaria según Pablo antes, pero ahora a través de la fe ya no necesito ser marcado.
y así sucesivamente. Pero no tenía que ver con los 10 mandamientos ni nada de eso. Nunca Pablo sugirió, siendo bien objetivo, que debían de ser abolidos o abandonados. Muy bien, señores, no tengo tiempo para mucho más. Contáctenme a través del chat, a través del correo electrónico. Sin embargo, José Luis, tú tenías la mano levantada hace rato. Voy a escucharte para cerrar con tu comentario. Hola, ¿puedes hablar ahora? Veo que me escribes en el chat, José Luis. Sin embargo, no entiendo bien. Dice, Pablo nació en Israel, pues tengo entendido que tenía cualquiera que haya nacido en Israel era mirado mal. Israel no era una nación, José Luis, no era una nación geográfica, era una nación ideológica, étnica, es la palabra. Étnica significa que no estaba limitado por una geografía, sino que estaba limitado por la sangre. Si tú eres judío, no importa donde tú nazcas, tú eres judío. Pablo no nació en Israel, no era mal visto necesariamente. No todos los que nacían fuera de Israel eran mal vistos. Los que eran mal vistos por los judíos que nacían en Jerusalén, que nacían en esa área, era a través de la descendencia o la ascendencia ancestral. Aquellos, por ejemplo, helenistas que se mezclaban con griegos y se mezclaban, como Timoteo, que era hijo mixto de un griego y una judía, no eran tan bien vistos. Pero Pablo era puro y él lo dice. Él lo dice, yo soy puro, menciona su casta, menciona su tribu, dice, fui circuncidado al 8º día, no tengo mezcla, soy puro. No era mal visto él. Muy bien, señores, a través de mi correo electrónico, por favor, contácteme. Ahora tengo otro compromiso. Gracias por estar en esta clase, se nos acabó el tiempo. Estos temas siempre son muy interesantes. Gracias, Isaac, por tu hermoso comentario hoy, con mucha altura, y a todos los demás que han preguntado y han comentado. Gracias por su participación. Esta clase es una clase que va adelante en el nombre de Dios. Feliz semana. Hasta la próxima semana. No se pierda la próxima clase. Shalom. Shalom, profesor. Shalom, Gracias. shalom, shalom a Amén. todos.